¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable de Televisión. Les saluda Pedro Paredes, les acompañaré los próximos 60 minutos como cada domingo a esta hora de la mañana y les agradecemos que nos permitan ingresar a sus hogares. Y sobre todo para comenzar a hablar sobre lo que viene aconteciendo en estos momentos en el país, luego de varios días, casi una semana de paro de transportes, a los cuales se sumaron agricultores en el centro del país, también en el sur, y lo mismo que el tema de los ganaderos, los lecheros, los comerciantes. La situación que se ha registrado en los últimos días ha sido bastante nefasta, bastante caótica, diríamos, y sobre todo lamentable por la forma como es que el gobierno del presidente Pedro Castillo aborda los conflictos sociales. No está sumando esfuerzos para que se puedan mitigar los efectos de estas demandas ciudadanas en diferentes estratos económicos o laborales. Lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros abonó al problema, no a la solución, cuando mencionó ante la insistencia de la prensa respecto a escasez de alimentos y la escalada de incremento de los precios de estos. El señor Torres ha dicho que si no hay para comer pollo, que coman pescado. Eso no ha sido bien recibido debido a que era una respuesta que no se espera de un presidente del Consejo de Ministros que está llamado a ser parte de la solución y plantear soluciones ante la demanda ciudadana. El caso del pollo era un ejemplo nada más, porque hay otros productos que encarecieron su precio en el mercado y que limita la capacidad del poder adquisitivo de cada ciudadano con el sueldo que va ganando. A esto se sumó lo que dijo el presidente Pedro Castillo de manera infeliz, cuando refirió que sabía de información de paros, de huelgas, pero por dirigentes que eran pagados, que eran cabecillas pagados. Esto ha generado mayor crisis al problema que se estaba intentando solucionar en el camino. Terriblemente, primero el señor Torres había minimizado las protestas, había ninguneado a los manifestantes, cuando al iniciar la semana anunció, el martes recordó claramente, anunció que ya se había llegado a acuerdo con dos gremios de transportes y que se habían comprometido a levantar la medida de lucha. Sin embargo, ambos gremios salieron a decir días después que ellos no participan en la protesta. Por lo tanto, ¿qué medida de fuerza iban a levantar si estaban exentos de este conflicto social? Debido a que ellos vienen sosteniendo una mesa de trabajo hace muchísimo tiempo en torno al tema del impuesto selectivo al consumo, que no participaban directamente en las protestas. Es más, uno de los gremios dijo que eran afectados por la protesta, y me refiero al gremio de transporte de pasajero interprovincial. Entonces, con este manejo de la crisis social que atraviesan diferentes regiones del país, que tiene el gobierno llevando cuesta arriba su política de cambio de beneficio social, no avisoramos un escenario importante, beneficioso, promisorio para todos los peruanos, porque las actas que puedan haber sido suscritas el día de ayer no garantiza que la solución esté a la vuelta de la esquina, debido a que van a comenzar a estallar más conflictos sociales conforme pasen los días, y esto agravará más la situación de estabilidad política, de estabilidad social y sobre todo de tranquilidad pública que todos aspiramos y que no lo vemos en el camino más inmediato posible. Y a esto, por ejemplo, se sumó Guillermo Bermejo. Y mencionando a Guillermo Bermejo, voy a dar paso a nuestro primer invitado, Lucas Gersi. Bermejo lo que dijo es lo siguiente: con todo lo que está pasando, es necesario un cambio de constitución, que hace falta la asamblea constituyente para que se pueda revertir esa situación y tengamos un Estado mucho más firme, mucho más fuerte. Bueno, estoy parafraseando lo que dijo Bermejo porque no lo dijo exactamente en esos términos. Parafraseando también lo que dijo Aníbal Torres cuando mencionó que no pueden hacer nada, porque en realidad la Constitución lo prohíbe. No pueden hacer control de precios, no pueden intervenir en el mercado, más que solamente luchar contra el acaparamiento de productos por parte de algunos empresarios nefastos. Lucas Gersi, que además es un impulsor de la campaña en contra de este cambio constitucional o de asamblea constituyente que impulsa Bermejo en pared con Vladimir Cerrón, lo tenemos en la comunicación vía Zoom. Lucas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes y de poder conversar sobre estos temas. Lucas, por favor, ¿tú crees que realmente ahora sí hay el escenario político perfecto para que el gobierno pueda implementar una posibilidad de cambio de constitución? A ver, estimado Pedro, la verdad es que la propuesta del cambio de la Constitución no la respalda la mayor parte de los peruanos y es una pésima propuesta. Nosotros, a lo largo de varios meses que hemos estado recorriendo el Perú, hemos podido recolectar más o menos 1,5 millones de firmas en contra de la Asamblea Constituyente, y Guillermo Bermejo no tiene ni 50.000.
entonces el pueblo peruano no busca el cambio de la Constitución. La Asamblea de la Constituyente, la característica que tiene es que tiene un poder absoluto. Es decir, una constituyente podría dejar sin efecto lo que hace el Congreso, lo que hace el Tribunal Constitucional, intervenir las regiones, los gobiernos también municipales. Básicamente es un poder absoluto. Entonces, si Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón están tan obsesionados con esta propuesta, no es porque quieren lo mejor para el país, sino porque quieren concentrar todo el poder, posiblemente para crear un gobierno autoritario al estilo de lo que fue Evo Morales en Bolivia. Claro, pero por ejemplo, Lucas, por ejemplo, cuando se menciona que cuando Aníbal Torre menciona, no pueden intervenir en tema de control de precios, y escuchas a la población diciendo que el gobierno tiene que intervenir en control de precios para que los precios de los productos de primera necesidad de la canasta básica familiar no se nos dispare, que tiene que intervenir en control de precios para que el precio de combustible se pueda estatizar, que tiene que haber un gobierno mucho más subsidiario ante situaciones como la que estamos atravesando en estos momentos. ¿El escenario hace propicio eso? Gracias a Dios, Pedro, que la Constitución no permite el control de precios, porque el control de precios sería una catástrofe para la familia peruana y para la vida de todos los peruanos. Los precios no dependen de la voluntad de un burócrata, estimado Pedro. No porque el gobierno dice que el precio va a ser bajo, el precio va a ser bajo. Si se hace control de precios, lo único que ocurre es que se genera un mercado negro y es más difícil encontrar los alimentos, ¿no es cierto? Se generan las colas, como había en la época de Alan García en el primer gobierno, años 80, y también el gobierno militar en los años 70. Entonces, el control de precios es solo un disparo al pie, ¿no es cierto? Es un engaño que dicen estas personas para obtener apoyo para la Asamblea Constituyente, pero todo el mundo sabe que es una catástrofe el control. Y de hecho, una de las razones por las cuales el Perú ha mejorado un poco en los últimos 30 años es porque la Constitución contiene un modelo económico más razonable que el que había antes. Antes, la verdad, en el Perú, pasar hambre no era la excepción como ahora, sino que era la regla general, en los 80, en los 70, que no había ni leche, ni azúcar, ni arroz en el Perú, ¿no? Entonces, si el señor Bermejo y el señor Cerrón quieren volver a eso, sabemos que son los enemigos de los intereses del Perú, ¿no? ¿Qué cosa se debería hacer para resolver esta situación? Hay medidas mucho mejores. Por ejemplo, exonerar del pago de IGB a los productos de la canasta básica. Que el Estado deje de cobrarle impuestos a los productos más importantes, ¿no? Se exonera del IGB. Ya han exonerado de impuesto selectivo del consumo al combustible, por ejemplo. Igual, el arroz, azúcar, fideos, menestras, pollo, no debería pagar IGB. Esa podría ser una buena respuesta. Claro, y a esa respuesta quiero que me agregues otra más, por favor, porque cuando Aníbal Torres, en la conferencia del último miércoles, señala precisamente que no se puede hacer nada, que no, el gobierno no puede hacer nada ante la escalada de precios porque el efecto que estamos en este momento sufriendo en el tema inflacionario es consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania. Y ante ello, lo único que el gobierno puede hacer es luchar contra el acaparamiento de productos. Estamos ante un gobierno que asimismo se ata de pies y manos. Constitucionalmente, si no puedes controlar el precio de los productos de mercado, constitucionalmente, además del IGB, ¿qué otras cosas puede hacer el gobierno para revertir esta situación? Bueno, es que hay varias situaciones. A ver, la situación actual, estimado Pedro, en parte es consecuencia de la coyuntura internacional y en parte es consecuencia de las pésimas políticas económicas de este gobierno. Este gobierno ha ahuyentado la inversión, ha manejado Petroperú tan mal que Petroperú ha perdido el grado de inversión. Y como consecuencia de que este gobierno siempre está hablando de asamblea constituyente, todos los bancos peruanos han perdido su grado de inversión. Cuando todos los bancos y todas las empresas pierden su grado de inversión, obtener financiamiento es más caro. Y todo lo que estas empresas hacen en mercados internacionales es más caro. Y eso empuja todos los precios para arriba. Entonces, bastaría que el gobierno tenga una política económica más abierta a la inversión para que los precios empiecen a bajar. Entonces, un cambio de actitud por parte del gobierno, unido a este tema del IGB, probablemente ya resolvería el problema. El problema aquí, Pedro, es que el gobierno no quiere resolver la crisis. El gobierno está feliz con la crisis, contento con la crisis, porque utilizan la crisis para apalancar la Asamblea Constituyente. Es decir, ellos siempre la promueven. Su política es que no haya normalidad en el Perú, sino que haya confrontación en el Perú para promover su agenda
digamos, política, ¿no? Ya, Lucas, yo entiendo que en su momento tú habías planteado un debate a Guillermo Bermejo para el tema de Asamblea Constituyente, que te demuestre sus argumentos por qué tendría que cambiarse. Bermejo se corrió, honestamente, se corrió. No voy a hacer el papel de Bermejo, no me parezco en nada a él, pero sí te quiero plantear algunas cuestiones sobre las que precisamente verse el argumento del cambio de constitución. Por ejemplo, caso lecheros. Hace unas semanas los lecheros ganaderos estaban en protesta, regalaron y en cada protesta botan la leche. Y converso mucho con la gente lechera de este gremio, en la que me mencionan lo siguiente: ellos están atados a la imposición de precios de los productores o de las industrias lácteas, Gloria, Live, la que sea, porque va finalmente el carrito de esas empresas lecheras, van a las granjas y ellos ponen el precio. Te pago un sol por litro, te pago sol 20 por litro de leche. Y ellos dicen, pero mi producción es mucho más, tienes que pagarme sol 50, 2 soles. No, te pago tanto. Si quieres, me vendes. Si no, te dejo, voy a la siguiente granja y te afectas tú mismo. Eso, por ejemplo, reclaman ellos al gobierno, de que puede intervenir en ese mecanismo de control para que no estén sufriendo y sobreviviendo con las vacas que finalmente la tienen que rematar en campos feriales. Con ello, por ejemplo, constitucionalmente, ¿qué se puede hacer? A ver, muchas gracias por la pregunta, que es muy buena. La situación que tú has descrito se llama monopsonio. Es como un oligopolio, pero al revés, ¿no? Oligopsonio, en verdad. Es un oligopolio al revés. Una situación donde hay muy pocos compradores de leche. Esa situación no se arregla con control de precios. El control de precios genera escasez y mercados negros y hace que todo sea peor para todo el mundo. Nunca es una opción el control de precios. ¿Cómo se arregla esa situación? Que el gobierno promueva la creación de más empresas lecheras. Se arregla con libre competencia. El Indecopi tiene por finalidad combatir las concentraciones de precios. De repente, acá existe una concentración de precios entre estas empresas y es el Indecopi el que debería investigar y sancionar, por un lado. Y por otro lado, el gobierno tiene que tener una política que busque que hayan muchísimas más empresas en el Perú para que el mercado no esté concentrado, ¿no es cierto? El problema que tiene el Perú es ese: muy pocos bancos, muy pocas farmacias, muy pocas clínicas, muy pocas empresas de seguros. ¿Eso cómo se arregla? Con más inversión. Se arregla con mercados más competitivos. Para eso hay que eliminar todas las barreras de entrada a los mercados. Pero los empresarios en el Perú son muy buenos haciendo lobby en el gobierno y obteniendo normas que los protejan, ¿no? De repente, si una nueva empresa de leche quiere entrar, Digemid no le permite, le piden muchos permisos. Eso se arregla con promoción de la inversión y con eliminación de las barreras burocráticas. Esa sería la... Interesante salida. Sin embargo, por ejemplo, lo que está pasando en el tema de los transportistas de carga pesada, lo que sucede con el tema de los agricultores, que siguen en pie de lucha. Huancavelica anunció que estarían saliendo a protestar, es porque el día de ayer en Huancayo no les escucharon. Así que los agricultores parceleros de Huancavelica dijeron, si no nos escuchan, no vamos a la protesta. Que por cierto hay una convocatoria pendiente también de que se pueda poner en marcha para este lunes 4 de abril. Pero con lo que dijo el presidente Pedro Castillo, ¿pone en riesgo la estabilidad jurídica del país, la estabilidad social? Porque el presidente, luego de haber menospreciado a los manifestantes, se rectificó y dijo algo interesante: voy a garantizar el derecho de protesta. Claro, eso como libertad, como derecho, es fundamental. Pero si vemos la letra negritas, ¿qué es lo que podría significar realmente ese discurso presidencial, Lucas? A ver, en realidad el señor Pedro Castillo y su gobierno están intentando apoderarse de las protestas y emplearlas con un objetivo político. Pero la realidad es que nadie está protestando pidiendo el cambio de la Constitución, sino que la gente está protestando pidiendo soluciones a la crisis económica, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay que apoyar las demandas legítimas de los peruanos que están protestando y hay que buscar realmente una salida viable para nuestro país sin caer en el populismo. Esa es definitivamente la posición que yo creo que hay que tener. Pero Lucas, pero no caes en el populismo, pero también caes en una parsimonia peligrosa, porque el gobierno esperó 5 o 6 días recién para que se sienta a conversar, cuando esta medida de fuerza se conocía desde la quincena de marzo. Como que también fuiste partícipe con tu inacción. Han tenido que morir 2 personas para que se sienten a conversar. Pero es que, Pedro, eso tiene que ver con lo que yo te digo. El gobierno quiere que el país se incendie. Han incendiado, no solamente han habido disturbios en Huancayo, sino hace poco en Cuajone, por ejemplo en Moquegua,
también han incendiado instalaciones empresariales, mineras, y en muchos lugares también. Es decir, hay actos de disturbio, de sabotaje, y de repente el gobierno no hace nada porque el gobierno quiere que la situación se deteriore, quiere generar un ambiente propicio a una especie de revolución. Es lo que ellos buscan, ¿no es cierto? Pero ellos, la gran ventaja que tiene el pueblo frente a ellos es que nadie les cree, ¿no es cierto? Porque ya se ha caído muchas veces su máscara y nos hemos dado cuenta que no son democráticos, sino que son personas... ¿Y tú crees que se acabó este matrimonio del presidente Pedro Castillo con la población que lo respaldó mayoritariamente? Hablamos, por ejemplo, te acabo de mencionar el tema de Huancavelica. Un grupo de dirigentes sabía que iba a llegar una comitiva de Consejo de Ministros, se fue al Coliseo Huanca esperando ser escuchados también en sus peticiones y nunca los escucharon, ni les abrieron la puerta, no se reunieron con ningún ministro. Y el dirigente de Huancavelica lo que señala es: nosotros le respaldamos al presidente con el 85% para que llegue a la presidencia. Nos sentimos decepcionados, defraudados. Si no nos escuchan, no vamos a la protesta. Este es el escenario real que en estos momentos está pasando. Por eso te pregunto, ¿realmente crees tú que ya se acabó ese romance político presidente con el sur del país que lo respaldó abrumadoramente? El respaldo al presidente Castillo fue muy alto en la segunda vuelta. En la primera vuelta no fue muy alto en ninguna parte, solo que estaba muy fragmentado el voto. En la segunda vuelta fue muy alto, pero rápidamente se evaporó en el sur del país y en el resto del país. Este es un presidente impopular, nunca tuvo una luna de miel. Si ganó con altos porcentajes de votación en el sur, fue probablemente más por el antifujimorismo que por otro motivo, ¿no? Y la verdad es que la gente percibe que acá hay una persona que ha caído dramáticamente en la corrupción, una persona que está permanentemente buscando la inestabilidad en el país y además una persona que no tiene la capacidad de responder a los cuestionamientos graves que se le hacen, ¿no? Entonces es un presidente impopular, menos impopular en el sur que en otros lugares del país, pero en todos lados impopular, y nunca tuvo luna de miel, ¿no? Aníbal Torres debe permanecer al frente de la PCM. No, yo creo que no, porque Aníbal Torres se ha caracterizado por confrontar y generar, digamos, conflicto y polarización en el país. Recordemos este incidente tan extraño, que mintió diciendo que habían hecho un proyecto de ley de adelanto de elecciones y luego otros ministros tuvieron que salir a desmentirlo. Es una persona que está permanentemente buscando confrontar a los peruanos y generar una crisis política en el país, posiblemente con la intención de cerrar el Congreso y buscar hacer una asamblea constituyente. Pero Aníbal, pero Lucas, Aníbal no estaría actuando solo. Alguien está actuando con él y ese alguien tiene que ser el presidente Pedro Castillo. Así es, muy probablemente, y otras personas más. La verdad, Pedro, es que yo pienso que este gobierno ya cruzó el Rubicón. Ya han demostrado de manera muy clara que no tienen valores democráticos y que su objetivo es incendiar el país para generar una crisis. En ese sentido, yo pienso que la verdad, este gobierno ya no quiere reformarse, no se va a reformar. Y el Perú va a ir por uno de dos caminos. O se instala una asamblea constituyente y un gobierno autoritario, o el presidente renuncia o es vacado y hay nuevas elecciones. Ya, vacancia es improbable, honestamente. Mientras que Vladimir Cerrón tenga su cuota de poder, y hay que estar a la expectativa de quién va a ser ministro de Salud, porque Condori era la cuota de poder de Vladimir Cerrón con la cual se garantizó bloquear cualquier pretensión de vacancia presidencial. Así se salvó el presidente Pedro Castillo. Pero si la vacancia no prospera, la renuncia, ¿realmente crees que puede ser una medida estudiada por el presidente Pedro Castillo? Yo creo que él no lo va a hacer, salvo que el pueblo lo compela a hacerlo. Digamos, ya no hay posibilidad, pienso yo, de que el gobierno cambie de rumbo. Ellos están empeñados en la construcción de un modelo autoritario, ¿no es cierto? Por eso contraatacan permanentemente con este argumento de la Asamblea Constituyente. Entonces, o con la lucha de clases, la división de clases. La lucha de clases, la lucha de costa versus sierra, ¿no es cierto? Los ricos y pobres. Pobres contra ricos y la defensa de un modelo totalmente intervencionista de la economía como el que teníamos en los años 70. Ese es el modelo de este gobierno y no lo van a abandonar. Entonces, va a haber una confrontación con un ganador y un perdedor. La pregunta es, ¿vamos a aceptar un desenlace trágico para la democracia y la prosperidad del Perú?
o vamos a hacer todo lo posible para resguardar la poca democracia y prosperidad que nos queda. Los peruanos, la verdad, tienen que levantarse pacíficamente, pero tienen que levantarse, ¿no? Ya, Lucas, tú también hablaste que eres una de las personas interesadas en que se hagan varios cambios en la Constitución. A ver, dejando de lado a Bermejo, que me parece un personaje muy pintoresco dentro de la política peruana. Pintoresco, creo que casi el nivel de Héctor Becerril. Sin embargo, no creo que sea una exageración por mi parte. Sin embargo, Lucas, si hacemos una comparación, a ver, hagamos un símil. La Convención Constituyente chilena, que en estos momentos está aún en proceso de implementación de su nueva constitución, con lo que podría ser una experiencia de la Asamblea Constituyente en nuestro país. ¿Qué cosa deberíamos, en ese escenario, que no es negado, es posible, que no sea el momento, no quiere decir que no sea posible? ¿Qué cosa tendría que no hacerse en caso de instaurarse una Asamblea Constituyente de lo que se viene haciendo con la Convención Constituyente de Chile? A ver, la Convención Constituyente de Chile yo creo que es una experiencia negativa para Chile, pero si se instalara una Asamblea Constituyente en el Perú, la Asamblea Constituyente en el Perú sería mucho peor. ¿Por qué motivo? En Chile, recordemos que el presidente Sebastián Piñera estaba en contra de la Constituyente. Entonces la Constituyente se hizo en contra del gobierno y fue una Constituyente con un montón de pequeños partidos independientes, algunos muy radicales, ¿no es cierto?, que se ha instalado y está teniendo un trabajo caótico y ahora es muy probable que en la nueva Constitución en Chile ni siquiera se apruebe. Ese es un escenario. En el Perú sería distinto. En el Perú la Constituyente no sería como la Constituyente de Chile, sería como la Constituyente de Bolivia del 2003 o como la Constituyente de Venezuela del 2017, porque sería una Constituyente creada por el Poder Ejecutivo. Y lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo es que la Constituyente no sea toda electa, sino que un 40% de la Constituyente sea designada a dedo, de manera tal que incluso si ellos pierden las elecciones, ellos controlan la Constituyente. ¿Y para qué quieren ellos la Constituyente, Pedro? A ellos no les importa tanto la nueva Constitución. A ellos lo que les importa es tener un poder encima de los demás poderes. Si el TC saca una sentencia que no les gusta, la Constituyente declara nula la sentencia. Si el Congreso hace algo que no les gusta, la Constituyente declara nula la ley del Congreso. Así, quieren intervenir, dominar, someter a todo el mundo para consolidar el poder y de repente también para perseguir a la prensa. Eso, la construcción del Estado autoritario. Pero entonces, ya lo dijo Aníbal Torres con el fallo del Tribunal Constitucional frente a la restitución del indulto de Alberto Fujimori, que él siempre ha sido de la idea de que el Tribunal Constitucional no tiene que existir. Bueno, uno puede debatir en abstracto si debe o no existir. Hay países que tienen TC, otros países que no tienen, que tienen Corte Suprema. Una Corte Suprema elegida de cierta forma puede ser casi igual que un TC. Es una discusión académica. Pero en el contexto en el cual él lo dijo, él estaba picón, porque no quiere que haya un tribunal que él no controle. Él lo que quiere es controlar el tribunal. No le gusta que el tribunal no le dé la razón, y por eso es que se picó, ¿no? Entonces acá está el riesgo del autoritarismo. Y frente a ese riesgo, tenemos que defenderlo. Porque si perdemos la democracia, puede tardar muchos años recuperarla. Bueno, entonces, yo condeno los saqueos que han habido en Huancayo. Los saqueos están pésimos, son excesos terribles. Pero el pueblo de Huancayo que se está levantando, de alguna manera, en su gran mayoría de forma pacífica, algunos infiltrados habrán violentos, pero lo que ha hecho el pueblo de Huancayo revela que los peruanos ya quieren un fin pues a la crisis. Y en el fondo, eso está bien. Está muy bien. ¿Crees tú que el Perú es una olla a punto de bullir, a punto de explotar, una olla que se encuentra, una olla a presión que ya no está soportando la calentura interna? Porque lo que pasó en Huancayo grafica la sensación de hartazgo de la política nacional o de la desatención del gobierno, más aún viniendo de un gobierno que dijo que va a trabajar por los más pobres y que no más pobres en un país rico. Esto pasa en Huancayo, puede pasar en Huancavelica, pasa en Arequipa, pasa en Piura, puede pasar en cualquier otro punto del país. ¿Crees tú que estamos en ese punto de explosión de protestas generalizadas? Lo estamos viendo, porque tampoco debemos olvidar que el Perú fue el país que más sufrió en el mundo con la pandemia. Ningún país en el mundo ha tenido un retroceso económico tan grande y además una mortalidad tan grande como el Perú en el tema de la pandemia. Entonces es un país herido, un país que tiene una furia contenida en este momento, pero yo rescato
que el movimiento de descontento popular que está surgiendo es un movimiento que pide fin a la corrupción, que pide estabilidad económica, que pide estabilidad política y que pide poder regresar a la normalidad, al trabajo, al crecimiento. Es decir, no es gente que está pidiendo una revolución que en realidad no es revolución, pero al estilo comunista como plantea Cerrón y Pedro Castillo. No es el movimiento de ellos. Es un movimiento independiente de peruanos que lo que quieren es, en el fondo, regresar al camino de la prosperidad, regresar a la normalidad. Porque mira, francamente el Perú no ha tenido normalidad desde el año 2018-17, por toda la inestabilidad política, todos los problemas. Los peruanos quieren volver a trabajar tranquilos, a pensar en su familia y no estar distraídos con todos estos problemas políticos. Sí. Tan trágicos. Vamos por el 7º año en esta situación, exactamente. Lucas, muchas gracias por la comunicación, que tengas buen domingo. Muchas gracias, Pedro, gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes y nada, encantado de conversar con usted. Bien, muchísimas Perú, gracias. La democracia. Muchas gracias. Muchísimas. Así es, Lucas Gersi conversando con nosotros, constitucionalista, además un impulsor de esta campaña contra el cambio de la Constitución. Vamos a la pausa, regresamos con Hernando de Soto, el ex candidato presidencial, además reconocido economista de nuestro país, para conversar precisamente sobre lo que viene haciendo. Y a ver, hay un tema importante que se conoció el día de hoy. El gobierno ya hizo oficial a través de un decreto supremo el incremento del sueldo mínimo. Se elevó de 960 soles, se incrementó a los 1.025 soles. Exactamente, ¿cuánto va a repercutir esto? También ya se publicó el día de hoy un decreto supremo en la cual excluye la aplicación del impuesto selectivo al consumo desde hasta el 30 de junio de este año. ¿Cuáles son los impactos económicos que se podrían generar y otras salidas ante esa situación? Lo conversamos luego de la pausa con Hernando de Soto. ...80 canales nacionales e internacionales... ...con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todo. Importante. Comunicamos a nuestros clientes que a causa del fenómeno denominado equinoccio, el cual ocurre durante esta época del año, las señales de los satélites con los que trabajamos se verán afectadas por breves lapsos. Las transmisiones de algunos canales tendrán interrupciones de entre 3 a 6 minutos a lo largo de los próximos días del presente mes. Agradecemos su comprensión. Ves Cable Perú, cable internet para todos. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles.
Además, ofrecemos el servicio de Internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todo. Bueno, antes de la pausa,